Soy Silvia Corzo y durante la siguiente hora estaré aquí en la FM Siempre Contigo, en este espacio que es para hablar de temas que nos hacen sentir bien, encontrar las respuestas, especialmente en uno, ahí es donde están, y bueno, es para que nos acompañemos y para que encontremos todas esas respuestas, conversemos sobre lo que necesitamos en el día a día. Nuestra cita siempre de 9 a 10 de la noche, hoy a las 9:33, gracias a nuestro fútbol, espero que lo hayan disfrutado y esta noche vamos a hablar del derecho a morir dignamente. Y para hablar de este tema nos acompaña Ana María Galán de Brigart. Es un tema que tiene mucho de fondo, así que no vamos a hablar solo del derecho a morir dignamente, vamos a hablar de duelo y más. Si quieres unirte a la conversación, la línea disponible es 311-800-5652. Puedes llamarme o dejar un mensaje en el WhatsApp, te escucho. La raíz de Natalia Lafourcade es lo que ustedes estaban oyendo. La playlist va hoy casi que por cuenta también de nuestra invitada, porque escogí algunas de las canciones que pude ver que en Instagram a ella le gustan mucho. Y bueno, quería que la acompañaran en el programa de hoy. Antes de presentárselas, el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental que le permite a las personas a tomar decisiones informadas sobre cómo va a ser el final de su vida en casos específicos, con unos requisitos específicos. De eso vamos a hablar un poco esta noche y bueno, de todo lo que vincula a este tema. ¿Por qué escogimos a Ana María? Bueno, porque su mamá fue la gestora, se podría decir, defensora de este derecho en Colombia. Ya nos va a contar un poco de ese legado que nos dejó su mamá, Ana María. Y bueno, este es un espacio para que compartamos, para que de manera respetuosa todos podamos tener esta información que es importante y bueno, que conversemos en un espacio seguro. Ana María Galán de Brigart, ella es diseñadora, historiadora del arte, comunicadora, narradora de moda, modelo y escritora, porque de hecho está en pleno proceso de escritura por estos días. Ana María, hola, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Gracias por venir. ¿Ya tienes el nombre del libro? No. Siempre es el final, siempre es lo último. Sí. ¿Y sobre qué estás escribiendo para empezar por ahí? Sobre mi mamá, su legado y nuestra relación. O sea, ha sido un desafío escribir sobre el tema. Ha sido un desafío, ha sido una terapia, ha sido un regalo, ha sido una pesadilla, ha sido todo. Cuando vas avanzando a medida que pasa el libro, la sientes cerca, ¿cómo es este proceso interno? ¿Y cómo decides qué compartes con los demás? Todavía no sé, porque no lo he editado. Por ahora yo he sido medio librito abierto y voy compartiendo todo. Un poquito sin pretensión, sin saber mucho qué va y qué no. También es mi primera vez escribiendo un libro, entonces no sé qué se edita, qué se queda. Por ahora simplemente ha sido como un ejercicio de recopilar la vida de mi mamá, que ha sido también hermoso porque me he enterado de muchas cosas de ella que no sabía. O sea, has estado investigando sobre ella a través de otras personas para hacer esto. Sí. Recopilar y recordar nuestra relación, que la memoria es curiosa y a veces nos engaña. Sí. Entonces, claro, voy a fuentes, entonces voy a nuestros chats, nuestros mensajes. Yo tenía y he tenido un diario a lo largo de mi vida, también reviso eso. Mi mamá también tenía un diario, también lo reviso. Sí, ha sido como un ejercicio súper lindo que voy construyendo a medida que voy, porque pues también es mi primera vez haciéndolo, entonces vamos a ver qué tal sale. Uy, estoy nerviosa, estoy temblando. Claro, es que estamos hablando de algo que te toca mucho, te toca el corazón. Y te iba a preguntar si has encontrado en el diario de tu mamá que ella hablara sobre ti. ¿O sí? ¿Cómo ha sido eso? Más lindo. Cosas que no te había dicho nunca. No, tampoco tan novelesco, pero ella no escribía diarios todo el tiempo, pero hay un periodo de tiempo que es cuando mi papá se estuvo muriendo, que ella acudió mucho a la escritura. Entonces escribí ese diario
como en las reflexiones que mi mamá tuvo sobre la muerte de mi papá en sus últimos días. Que es chistoso porque los paralelos son muchos de lo que yo escribía en la reflexión de los últimos días de la vida de ella. Sobre todo cosas bonitas sobre mi hermano y sobre mí, y como reflexiones más macro sobre la vida, más que detalles. Bueno, seguramente hay muchos que han podido investigar sobre el tema o están muy informados, pueden buscar o saber de Ana María de Brigart, que es la mamá de Ana María Galán. Ella falleció hace un año y medio, yo creo ya. Y fue muy repentina la muerte de tu mamá, ¿no? Es como la cuentas en una de tus entrevistas, de repente ella se enferma, ni siquiera 15 días después ella ya no está, pero había trabajado antes en poner en el papel esta voluntad de tengo derecho a morir dignamente. ¿Cómo ha sido o cómo nos puedes hablar tú a través de ti la experiencia que tuviste al lado de tu mamá? Como todo este proceso de ella, por qué tomar esta decisión. Sabemos, bueno, muchos sabemos, y cuando ustedes leen sobre Ana María de Brigart pueden encontrar que es abogada que luchó muchísimo por este derecho, pero que además estuvo muy cercana a médicos, instituciones de salud. Sí. Seguramente esto la hizo sentirse más sensible hacia las personas, los pacientes en estado terminal. Desde tu visión, ¿cómo fue este proceso de tu mamá previo a enfermarse? Ok. Mi mamá, si yo la pudiera describir con una palabra, sería independiente. Era una mujer supremamente independiente y le importaba casi que por encima de todo su autonomía. No solo la propia, sino la de los demás. La autonomía del cuerpo era un tema que para ella era fundamental. Ella tuvo una cercanía muy profunda con una mujer que era psicóloga, que también se dedicó a defender el derecho a morir dignamente, que se llamaba Isa Jaramillo, Isa Fonegra Jaramillo. Y trabajaban en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Mi mamá, desde el punto de vista pues, del derecho, siendo la mujer tan pragmática que era, ella quería coger estos conceptos como tan grandes y tan difíciles de entender sobre qué significa morir bien, y traducirlos a algo que sí pudiera ser concreto en la ley. Y en su camino luchó para despenalizar la eutanasia y despenalizar la muerte asistida, que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La eutanasia es una decisión, puedo estar parafraseando no correctamente, pero es una decisión de terminar la vida, y la eutanasia ocurre, digamos, en el momento en el que se practica. O sea, hay un proceso médico y pasa inmediatamente. El soporte o la ayuda a morir es una cosa más prolongada en el tiempo, con un cuidado paliativo, a un paciente que no necesariamente tiene alternativas curatorias desde el punto de vista de la medicina. O sea, la medicina no te puede ofrecer una cura, pero te puede ofrecer la mayor comodidad en tus últimos días posible, y ese es el cuidado paliativo o el acompañamiento de una muerte pues acompañada. Se parece mucho más a la muerte que tuvo mi papá, por ejemplo. Y mi mamá tuvo, bueno, hay una mujer que es muy importante, es como la madre del derecho a morir dignamente, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Ella es una psicóloga, pues fue una psicóloga psiquiatra. Y ha escrito sobre el tema. Muchísimo, sí. Muchísimo. Ella es la que, entre comillas, se inventó las 5 etapas del duelo, que fueron como tan revolucionarias en su momento porque no se hablaba de eso. Ella tuvo una vida muy particular con mucha cercanía a la muerte, pero fue muy revolucionaria porque hasta antes de ella, la muerte se veía como un fracaso médico. O sea, el contexto histórico es como que en el siglo XX la medicina tuvo como un despertar y un protagonismo súper importante que no había tenido hasta el momento en la historia. Los índices de muerte bajaron muchísimo, las vacunas curaron enfermedades que habían sido prevalentes en la historia. O sea,
los médicos, entre comillas, estaban logrando como conquistar la muerte, por decirlo así. Entonces yo creo que para muchos ver que la muerte sigue ocurriendo era como un fracaso, y hubo un tiempo particular en la historia que las personas muriendo eran muy ignoradas por la medicina. Incluso en los... ¿Como caso perdido se puede decir? Sí, e incluso en los hospitales ni siquiera se les daba cuidado, o sea, estaban muy en el fondo del hospital, no había cuidado paliativo, no existía ese concepto. Y fue Elizabeth Kubler-Ross la que empezó como a ser pionera en esto de que te mueras no es un fracaso, es normal, ¿cómo hacemos para que tus últimos días de vida sean lo más placenteros y mejor posible? Dignos. Dignos. De ahí viene la palabra. Muerte digna, tal cual. Y para mi mamá, ella era una súper gran maestra, y para ella hacerlo práctico, pues luchó por eso en la legislación colombiana. ¿Recuerdas que de esa tarea, llamémosla así, como lucha, como esa tarea constante, recuerdas que de ella especialmente? Momentos de frustración, no sé, momentos de mucha introspección. La Tú que recuerdo fuiste mucho, muy compañera de ella, como seguramente también hay espectadora de lo que iba pasando. la recuerdo mucho hablando mucho con mi papá del tema, reflexionaban mucho al respecto, sobre todo porque mi papá tenía una visión de pronto no opuesta, pero la confrontaba. Mi papá era un hombre mucho más de fe, entonces discutían mucho y hablaban mucho alrededor de... La recuerdo mucho escribiendo, escribía muchísimo, y iba a hospitales y daba charlas, sobre todo con los médicos, sobre pues lo que corresponde a una muerte digna y cómo eso es diferente para cada persona. Digamos, hay algunos universales que la mayoría, pues no todos, pero la mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo en que no quisiéramos sentir dolor, quisiéramos estar acompañados de los nuestros, quisiéramos, no sé, ahí sí ya depende de cada persona, porque hay personas que, como ella, por ejemplo, que para ella perder la movilidad era un no negociable. Para muchas otras personas no lo tiene que ser, porque es que ese es el tema. La muerte digna es diferente para cada uno, así como la vida, todo. tal cual, Sí. tal cual. ¿Cuál es el argumento que hizo que ella lograra que se reconociera este derecho? ¿Sabes que no tengo ni idea? Bueno, averiguar. Interesante, ¿no? Porque hay muchos argumentos, pero tiene que haber algo que con lo que convenció. Y bueno, finalmente ella logra que se reconozca este derecho, y es quien elabora la Carta de Voluntad Asistida. Sí, está la Carta de Voluntad Asistida. Que además, cuando hablábamos por teléfono me decías, es algo muy simple, muy sencillo. Yo te decía, estoy interesada en conocer un poco más sobre el tema, y me dijiste, yo te explico cómo es. Sí. Bueno, está la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que tiene... la encontramos en internet. En internet, en Google. En Google. Que tiene sede física en Bogotá, pero pues también tiene portal online. Sí. Y uno puede pedir esa carta de voluntad asistida y básicamente llenarla como un formulario sobre las cosas que uno quisiera en cuanto a su muerte. Entonces uno puede poner que no quiere que lo reanimen, uno puede poner pues como las especificaciones, ellos tienen eso súper bien estructurado, y pues a mí me parece fundamental que a la hora de que, ojalá no pase, pero el hecho de que uno no hable del tema no quiere decir que no vaya a pasar. Si sí pasa, pues haya instituciones o personas que sepan lo que tú quieres con respecto al final de tu vida. Si no tienes la oportunidad de comunicarlo. Las decisiones a muchas personas. Las personas que vienen aquí a sentarse a hablar con nosotros, prácticamente todas, en algún momento en la conversación, me han hablado de los miedos más grandes que tenemos, y uno de ellos es la muerte. Tan es miedosa que nadie habla de ella. Y esto pone en problemas a otras personas. Absolutamente. A las personas de su entorno, porque cuando están frente a una situación difícil en la que los médicos ya no pueden hacer nada más por esta persona, el paciente está impotente y los familiares en un dilema. Más o menos es como lo que entiendo. Luego sí ayuda a resolver ese dilema. Derecho a morir dignamente. En la página web
para quienes quieran investigar un poco más sobre el tema. Y como no quiero hacerte dar más vueltas en el asunto, ya es suficiente, ¿qué es lo que dice esa carta de voluntad? O mejor, ¿qué requisito debe cumplir una persona? Porque no cualquiera puede también firmarla, No, sí, supongo. tu voluntad. O si ya lo puede hacer, simplemente que yo quiera. Sí. Ok, cuando hablábamos de los requisitos estoy hablando de la eutanasia, que es distinta. La eutanasia es distinta Cuando a la muerte busqué asistida. la información, Sí, sí, claro. sí. La eutanasia tiene unos requisitos específicos. Sí, no los tengo claros en este momento, pero tiene que ser pues firmado o especificado por el paciente. No sé qué rol juega la familia ahí, yo creo que no, yo creo que tiene que ser el paciente, creo que tiene que haber consentimiento médico y de pronto psicológico y psiquiátrico si no estoy mal. Sí, estaba viendo precisamente eso y implica una intervención médica para decidir que la persona de verdad ya no puede seguir viviendo. Sí. Y su objetivo principal es garantizar la autonomía del paciente respetando sus creencias y sus valores. Debe estar en cuidados paliativos y bueno, debe estar dentro de enmarcado legalmente. Pero el derecho a morir dignamente también ya lo está y es simplemente ya siento que así yo no puedo vivir con dignidad, no tengo calidad de vida. Exacto. Y lo que hablábamos, las razones son individuales. De cada quien. Bueno, fíjense ustedes, si quieren conversar con nosotros sobre el tema, ya saben, 311-800-5652 o si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a hacer una pausa, regresamos a seguir hablando del derecho a morir dignamente. Me perdí. ¿Ellen Rose? ¿Es ella? Sí. Sí, señor. Alma se llama y esta noche estamos hablando sobre el derecho a morir dignamente, el duelo de las personas que están alrededor de alguien que toma una decisión así, las emociones. Esto es de lo que hablamos en este programa y de informarnos de todas las cosas que nos ayuden a sentirnos bien y a tomar mejores decisiones, obviamente libremente. Bueno, pues estamos hablando con Ana María Galán de Brigart. Ella fue testiga muy de cerca de cómo se gestó este derecho a morir dignamente, porque fue su mamá, abogada Ana María de Brigart, quien luchó mucho para que se reconociera el derecho a muchas personas que ya no están viviendo dignamente y que de verdad iba a decir que su destino final es morir, cuando el destino final de morir es de todos, cuando su paso inmediato es la muerte, ¿en qué punto puede tomar la decisión de ser asistida? Más o menos lo dije, lo expliqué de esta forma. Y bueno, pues fue testiga de primera mano acompañando a su mamá en todo en este proceso. Lo que realmente también nos tiene en esta conversación con ella, porque seguramente muchos de los oyentes han pasado por situaciones similares, es que después de haber redactado la voluntad asistida, después de haber estado luchando por esto y haber conseguido finalmente que se reconociera este derecho, tu mamá tiene una enfermedad que aparece súbitamente, obvio, era silenciosa, pero aparece súbitamente y muy rápidamente ella se va. En algún momento, mientras tu mamá hablaba de estar trabajando por este derecho, ¿estuviste en desacuerdo con ella? Digamos, durante su vida previa a su enfermedad. No, antes de que ella estuviera enferma, cuando esa era su motivación. En algún momento dijiste, mamá, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo se te ocurre trabajar por algo tan absurdo? No sé, jamás. ¿Por qué? Yo a mi mamá la admiraba montones. Mi mamá era una mujer que explicaba muy desde la calma, no desde la necesidad de ganar un argumento, sino desde comunicarte con argumentos y con intelecto, un punto de vista. Pero muy probablemente mi mamá y yo éramos como una amalgamita, no sé muy bien dónde empezaba una y terminaba otra en muchas cosas de la vida, hasta hoy lo siento. Y yo siento que creciendo, casi que lo que mi mamá decía era ley, la admiraba muchísimo. O sea, yo la llamaba y le preguntaba, mamá, ¿por quién voto? Pero en estos temas me resonaba mucho
la razón detrás de. Yo sí pienso, digamos, estoy muy de acuerdo con ella, no solamente porque hubiera sido mi mamá y me parece una mujer brillante. Yo sí creo también en la autonomía corporal propia. Yo creo que mientras no pasemos por encima a las personas, mientras no le hagamos daño a los demás, nosotros sí deberíamos poder hacer con nuestra vida y con nuestra muerte lo que sea mejor para cada uno. Bien. Que eso no tiene que ser igual para todo el mundo. No, igualmente respetable quien decide vivir su enfermedad hasta el último momento. Mi papá. Como tiene que... mira, que fue el contraste. ¿Cómo fue el proceso de muerte de tu papá? Mi papá se enfermó, le dio un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Su pronóstico era muy malo y todos los médicos nos dijeron que esa era una muerte rápida. Es un cáncer que no tiene cura, que le podían hacer una sesión de quimio, pues una ronda de quimio, de pronto 2, si el cuerpo le aguantaba, pero era, digamos, una expectativa de tiempo bastante corta. No fue así, fue muy largo. Mi papá estuvo enfermo 3 años y mi papá, lo que él consideraba calidad de vida y muerte digna, era hasta lo que se pudiera. O sea, hizo exactamente lo opuesto a lo que tu mamá estaba pidiendo que se reconociera. Ajá, sí, exacto. Bien, y teniendo esto en tu casa, vamos a pasar al proceso del duelo, a la etapa del duelo, y fueron 2 duelos distintos, los duelos se parecen, estuviste muy cerca y has estado muy cerca a la muerte, primero la de tu papá, luego la de ella, de 2 formas distintas. ¿Cómo se vive el duelo? Oh, wow. Bueno, yo creo que el duelo es una pérdida. O sea, el duelo es que algo se va, que uno no quiere que se vaya. Sí. Yo he sido muy partidaria, porque además he oído mucho. Claro, cuando uno sufre una pérdida, uno empieza a acudir a libros y a podcasts, por lo menos yo me empecé a empapar del tema. Y noté mucho que una de las cosas que pasaba es que los llamados expertos o personas que hablan sobre el duelo tienden como a jerarquizar los dolores. Entonces, ya, como si unos fueran más importantes que otros o más dolorosos. Sí. Hay un estudio de la muerte que se llama tanatología. Y ahí dicen, yo pensaba que según eso, la muerte más dolorosa era la de una madre a un hijo. Hace poquito oí la entrevista de mi amigo Raúl Ocampo, que dijo que según la tanatología, esto era información nueva para mí, la muerte más dolorosa según expertos, sea lo que eso signifique, es la de una pareja joven, por un montón de implicaciones. Y yo estoy bastante en desacuerdo con esos... como con esos enunciados. Yo pienso que el dolor, bueno, que primero no es una competencia. Sí, claro. Y segundo, que el dolor más doloroso es el que tú estás pasando, dependiendo de la relación que tú tengas. Yo tuve 2 duelos muy dolorosos a lo que yo considero que es una edad pronta. Sí, el primero fue a qué edad, cuando murió 21. Tu papá. 21. Y mi mamá el año pasado. Y a pesar de que ninguno era una niña, en muchas cosas todavía me sentía niña. Sin embargo, yo vi a mi mamá ver morir a mi abuelo y a mi mamá también le dolió mucho. Como que yo pienso que no hay que jerarquizar los dolores, sino que cada uno los vive dependiendo de la relación y dependiendo de la pérdida. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que la pérdida de su mascota es más o menos significativa que la pérdida de alguien? Y solemos hacer eso, ¿no? Mucho. Y yo creo que viene desde un buen lugar. Yo creo que viene como desde un lugar de tratar de acompañar un poquito minimizando el dolor, que no creo que sea malintencionado, es bien pero no creo que por ahí sea. Yo, en mi caso particular, mi mamá es y será el amor de mi vida siempre. Yo no creo y esperaría no tener que sufrir una pérdida tan dolorosa como ella. Me cambió, me redefinió, me mató y me revivió todos los días todavía. Y ese es mi caso. Hay personas que tienen mamás ausentes y no causa eso, pero hay personas que tienen abuelas que son como madres.
como que mi primer acercamiento al duelo es doloroso para el que lo está pasando, por la circunstancia que la está pasando. Y además no es un proceso que tú empieces en un punto, termines en otro y se acabó, ¿no? No es para nada lineal, no. No. Pues digamos, lo que hablábamos, la señora Elizabeth Kubler-Ross dijo que habían 5 etapas, pero ella además fue súper específica. Eso también como que fue una noción tan nueva que el mundo la adaptó como si fuera la ley de lo que es. Entonces primero negación, después, no me acuerdo, rabia, bla, bla, bla. Sí, negociación, sí, aceptación. Sí, claro. Sí, aceptación y bueno. Primero que todo, ella misma, que fue la que creó el concepto, ella dice muchas veces, si uno se toma el trabajo de leer sus palabras, dice, esto no es lineal y hay veces uno le pueden dar todas, y hay veces algunas, y es más como para reconocer que evidentemente no es un proceso lineal, porque yo creo que cuando pasa y cuando uno está en medio de la tormenta, uno quiere como una respuesta, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuánto va a durar esto y ahora ya puedo pasar a otro momento? Exacto. Claro. Y yo no creo que eso sea así. Y definitivamente no importa si tuviste tiempo para asimilarlo o no. Finalmente el duelo es el duelo. De acuerdo. Yo no sé, ahora únicamente puedo hablar desde mi experiencia. Lo que yo recuerdo de la muerte de mi papá, que fue una enfermedad tan larga, sí recuerdo mucho que cuando se fue, antes que dolor, que era obviamente muy profundo, pero siento que la familia sintió gran alivio, porque ver a una persona que no quiere sufrir tan largo es muy horrible. Entonces, mi tristeza de la muerte de mi papá venía acompañada de un profundo alivio de que ya no estuviera sufriendo. Ese alivio no llegó nunca con mi mamá. Mi mamá se murió muy, muy, muy rápido. No nos dio tiempo de nada. Entonces, a tu pregunta, no sé si es que uno esté preparado para uno o para otro, porque realmente no, pero de pronto está acompañado de otras emociones que no siempre se presentan en todos los casos. Muy probablemente, yo nunca lo he vivido, pero muy probablemente si alguien cercano a mí se muere por un accidente, pues uno no va a sentir alivio, porque qué shock tan loco. Entonces, más que algo lo prepare a uno, no, es qué emociones están ahí presentes, además de solamente la tristeza, creo. Y también en qué momento empieza uno a hacer el duelo, tal vez, ¿no? Cuando, sí. Si hay alguien que te está escuchando y que esté en cualquier momento del duelo, que es igual de horrible, ¿no? Se siente igual, ¿qué le dirías? ¿Se puede decir groserías? A esta hora sí. Qué mierda, que lo siento mucho. Es muy feo, es muy doloroso. Permitírselo. Yo creo que vivimos en un entorno, en una sociedad, en un espacio en el cual nos disculpamos mucho por sentir. Sí. Pedimos perdón constantemente por estar tristes, por incomodar, por... No, estar en duelo es horrible. Y si uno tiene que estar triste, hay que estar triste. Y además como explicarle a los demás qué tan grande y tan honda es mi tristeza, claro, como si fuera necesario explicarlo. Total. Y sí, y un montón como de justificaciones, como si eso importara. Entonces como, no sé, se murió fulanito. Ay, lo siento mucho, ¿hace cuánto? Hace 8 años. Bueno. Como que tienes más permiso de estar más triste si fue antier. Sí. No sé, tenemos una relación muy rara con nuestras propias emociones, pero yo pensaría, y es mi batalla y es lo que intento, que es sentirlas. Mira que a mí me pasó, no sé por qué tengo a Raúl en la cabeza, pero hace poquito yo fui con Raúl a Dinamarca. Y Raúl es amigo, y a Raúl pues todos lo conocen, a él se le murió la novia, Aleja. Y él pues pasó por su propio proceso. Pero somos dos personas que somos cercanas y que hemos tenido una experiencia de pérdida que ocurrió en momentos cercanos, las pérdidas. Y une el hecho de no tener que explicar cosas. Entonces, por ejemplo, hace poquito fuimos a Dinamarca juntos, y cuando yo aterricé en Dinamarca me sobrecogió una tristeza, como una sensación de tristeza muy profunda al bajarme del avión, porque yo nunca
Yo viví en Dinamarca 7 años, yo fui muy cercana a mi mamá mientras estaba allá y era la primera vez que yo pisaba ese aeropuerto con mi mamá muerta. Y nada, pues me puse a llorar. Y esta persona que ha vivido una pérdida y se nota, pues como por la empatía y la cercanía, y es una persona que además ha trabajado la muerte, ha hablado de ella, no se incomodó. Me dijo algo así como, ¿te hace falta la mamá? Sí. Me dio un abrazo y seguimos hablando de lo que fuera. A mí no me tocó dar explicaciones. Ni él tampoco tuvo que decir palabras rebuscadas. Nada, no se incomodó, no nada. O sea, como si nada, y 5 segundos después y ya. Y yo siento que eso puede aplicar al duelo, pero a muchas cosas. O sea, como seres humanos nos incomodamos mucho ante el dolor ajeno, la tristeza ajena, como las emociones en general. Y yo creo que es importante trabajarnos a nosotros lo suficiente y ser como amigos de las emociones propias lo suficiente para poder darle la bienvenida a las emociones de las demás, creo. Sí, ¿cómo ha sido tu relación con las emociones? Difícil, complicado. Tampoco es que sea doña iluminada, también me ha parecido súper difícil. Y no creo que haya empezado a trabajarlas, a hablarlas de la manera en que las hablo, a compartirlas de la manera en que las comparto, sino hasta estos últimos 2 años. Y sí, es un proceso de hacer las paces pues como con uno mismo, porque las emociones mal que bien son la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestro mundo. Es saludable identificarlas, es saludable expresarlas, sentirlas, es saludable reconocer que están ahí. Estoy de acuerdo. Y también no solamente es saludable para uno, pero yo creo que hace que uno pueda tener relaciones más profundas y más reales. Tengo una prima que quiero mucho, que es más buena persona. Siempre está ahí para uno. Y alguna vez al puro principio de la muerte de mi mamá, pues del proceso después de la muerte de mi mamá, me dijo como, déjame ayudarte. O sea, como que yo también la quería, yo también te quiero a ti. Entonces como que no solamente que te está haciendo un favor, o sea, para mí también es satisfactorio poder ayudar a alguien que yo quiero, y como que se nos olvida. Siempre pensamos que, y esto no tiene que ser únicamente para el duelo, sino cualquier momento emocional, ¿no? Exacto. Si uno le abre las puertas a personas que genuinamente quieren estar para uno, muy probablemente uno está construyendo una relación que va a ser más profunda y más duradera. Y qué bonito darse la oportunidad de construir esas relaciones con esas personas. Y cuando ella hablaba de déjate ayudar, es porque tal vez tú te lo guardabas. Claro, yo me hice un capullito y yo tiendo a ser muy solitaria, entonces yo me aíslo mucho, pero ella era como, pues, déjame, aíslate y yo me siento al lado. Sí, te entiendo. Acaba de llegar una pregunta, eres libre de responderla, si quieres, pero la voy a compartir a nuestro chat. Como te digo, eres libre de compartirla porque está pidiendo consejo, pero igual muchas gracias por compartir sus preguntas con Ana María. Mi mamá está pasando por un cáncer pulmonar metastásico y me duele verla sufrir. Ella ha empezado a pensar en la eutanasia porque no quiere seguir viviendo con tanto dolor. No sé cómo reaccionar o qué decirle. La pregunta es ¿qué me aconseja? Sí, yo sé lo que cuando a uno le dicen qué me aconseja es difícil, pero yo creo que para eso es este espacio, para que yo pueda decirle a otra persona lo que estoy sintiendo sin temor a ser juzgado y poder escuchar lo que me puede decir. Entonces, pues... Bueno, para empezar, lo siento mucho y te acompaño mucho a ti y a tu mamá en este proceso que evidentemente es muy difícil. Yo no soy ninguna experta ni pretendo serlo, simplemente te voy a hablar desde mi experiencia para ver si eso te puede ayudar a ti en algo. Yo pensaría que lo mejor que puedes hacer es hablar con ella desde el corazón, expresarle tus miedos, pero oírle los de ella también. Voy a hacer una referencia bastante superficial, pero creo que va al lugar. Hay un capítulo de Sex and the City en el que a una de las personajes le da cáncer de mama. Y en el capítulo ella está hablando con Carrie, la amiga, y está tratando de expresarle las cosas que le dan miedo. Y Carrie la continúa interrumpiendo, diciéndole como, no digas eso, pero tú vas a estar bien, pero tú tienes que estar bien, pero no digas eso. Y ella la interrumpe y le dice, Carrie, déjame hablar de mis miedos, que necesito que me dejes hablar de mis miedos. Y yo creo que eso es, pues, lo saqué de Sex and the City, pero me aplicó en mi vida también. Yo también, digamos, tuve esa conversación con mi mamá, yo me senté con ella y le dije, mami,
cuál sería el peor escenario. Y nos sentamos entre las dos y ella me dijo cuál sería el peor escenario y entre las dos pudimos hacer un plan de acción si ese peor escenario llegaba. Yo también le dije, en un momento pensé no decírselo porque no la quería cargar, pero yo le dije, mami, a mí lo que más me da miedo no es que a mí me dé mamitis, es que a ti te dé hijitis y yo no pueda estar para ti. Yo sé que eso la rompió, porque claro, pero también nos une desde el dolor que ambas estamos sintiendo. Entonces, mi gran consejo es hablar, oírla aunque sea incómodo, oírla aunque sea profundamente doloroso y entre las dos ir construyendo lo que sea que tengan que construir en ese momento. Gracias. Gracias por compartir esta respuesta y a ti por hablarnos de lo que estás pasando ahora. Y seguramente las dos van a llegar en esa conversación a algo, ¿no? ¿Algo? De eso se trata. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos hablando sobre ya algo mucho más, mucho más alegre, ¿no? Porque cuando les decía antes de irnos a la pausa que vamos a hablar de algo más alegre, no, pues realmente no es porque no nos gusta el tema, sino porque quiero que hablemos un poco también de lo que hace Ana María, ¿no? Y es que todo está interconectado. Ana María la encuentran ustedes en las redes sociales como Ana María Galán. No, solo Ana Galán de Brigada. Ana Galán de Brigada. La única persona que me dice Ana María es cuando me van a regañar. Ay, bueno. Qué bueno saberlo ahora, ya finalizando el programa, Ana. La encuentran y se van a dar cuenta de esta comunicación de ella, de lo que es ser uno mismo y lo que uno quiere mostrar y proyectar a los demás, pero hablando desde la historia. Es muy interesante cómo conecta las dos cosas. Y no podía pedirle que viniera acá a sentarse a hablar, a abrir su corazón y a hablarme del libro que está escribiendo y de lo que ha sido para ella toda esta experiencia, sin que me hablara también un poquito de ella. Entonces, ¿cómo es que conectas las dos cosas? ¿Cómo así que la moda con la historia y qué influyó en tu vida para llegar a ese punto? Además se te ve muy, muy feliz cuando lo haces, cuando compartes en los posts, Sí. ¿no? Sí, me encanta. La verdad, Te encanta. profesionalmente ando muy contenta. Yo vengo de una familia súper académica. O sea, mi familia le daba mucha importancia a la parte intelectual. Entonces yo crecí entre libros y discusiones de gente. Llenas de argumentos. Sí, exacto. Y entonces yo, de alguna manera, esa ha sido como la lupa con la que yo he visto en mi vida todas, pues siempre, a pesar de que siempre he sido muy creativa, que me atrae muchísimo la belleza, que pues mi pasión más grande de todas es la moda, que mucha gente argumentaría que es el área más superficial que existe. Entonces yo creo que la manera en que yo las uní fue un poquito mi manera como rebelde de decir como, esto no es superficial y les voy a demostrar por qué no. Y voy a usar como todas las herramientas que también tuve la posibilidad de tener durante mi vida y mi educación, precisamente para compartirlo. Creo que además me he dado cuenta con el tiempo, porque esta no fue una meta inicial, me he dado cuenta con el tiempo que lo que más he querido es como acercar la moda a todo el mundo. La moda tiene un lenguaje y unas estéticas y unas como reglas que la hacen ver lejísimos, como que uno no puede hacer parte de ella. Y yo crecí en una vida que me permitió hacer parte de ella y yo lo considero un regalo. Entonces he querido hacer como esta comunicación para acercar, como para romper esos impedimentos que hay entre lo que es la moda y lo que uno piensa que puede acceder, y comunicarla a todo el mundo de una manera un poquito fácil, sencilla, como a mí me gusta aprender. A mí me gusta aprender oyendo podcast, viendo YouTube. Claro, también me leo el manuscrito mamotreto, pero prefiero aprender como con historias. Pero además tiene mucho que ver con algo muy profundo, creo yo,
cuando estamos hablando de emociones y de salud emocional y de salud mental, la autoaceptación tiene mucho que ver. Sí. Y es lo que veo yo también en lo que tú comunicas. Nadie puede hacerse amigo de la moda o de sí mismo si no se acepta. Y creo que tiene algo también de quererse y de querer mostrarse como uno De es, alguna manera, sí. la comunicación que tienes, que también es algo que llama mucho la atención a las personas pues a todos en general, pero en las conversaciones que he tenido con los oyentes desde que estoy aquí sentada. Y es, ¿cómo hago para sentirme mejor, para dejar de juzgarme, para quererme más, para no atacarme a mí mismo? Y finalmente esto también empieza con la relación que tengo con la persona que creo ser, con la que yo veo en el espejo, con la que vive conmigo todo el tiempo. Sí, yo creo que para mí la ropa y la moda han sido precisamente esa herramienta. Creo que durante una época la ropa y como la industria de la moda fueron unas grandes enemigas en mi vida. Porque yo tuve un desorden alimenticio muy intenso durante la mayoría de mi infancia, adolescencia y juventud temprana. Muy, muy duro. O sea, muy duro. Y odiaba todo lo que era yo física. Obviamente odiaba muchas cosas de adentro. Y usaba la ropa como castigo. Entonces yo compraba ropa más chiquita que yo para obligarme a caber. Yo ponía fotos de mujeres que no se veían como yo en partes para yo intentar ser como ellas. Todo desde un lugar muy dañino. Muy autolesionador. Y no sé muy bien en qué momento que empecé a hacer las paces conmigo misma y eso inmediatamente se vio reflejado en la manera en que yo me he visto y mi aproximación a la ropa. Y eso siempre trato, cuando yo hago mis talleres y hago styling sessions y esas cosas, eso siempre es lo que trato de enseñar, como que las normas no son fijas y que lo que nos han vendido de que como tiene que ser un guardarropa esencial o tienes que tener estas piezas para sentirte bien, eso no es cierto. Hay que ver la vida de cada uno y adaptar la ropa a uno, no al revés. Y descubrir eso me ha cambiado completamente mi relación con mi cuerpo, con la ropa, con mi manera de presentarme al mundo. Pues es como una reconciliación contigo. ¿A ti cómo te suena que yo te digo que lo que yo veo en tus redes es ese acto de autoaceptación y amor hacia ti a través de lo que tú quieres mostrar? No, pues me hace muy feliz que pueda comunicar eso porque yo creo que eso es lo que siento. Sí, definitivamente. Si vamos a cerrar, ¿cuáles serían las conclusiones tuyas? ¿Qué haces en los talleres? Hago diferentes talleres. Hago talleres para empresas, como por que ejemplo, es una cosa más empresarial. Por ejemplo, puedo ayudarte si eres un CEO de una empresa a identificar tendencias y cómo usarlas para maximizar tus ventas, pero te puedo ayudar a enseñarle a tu equipo cómo vestirse apropiadamente en la oficina o hacer ejercicios de autoimagen a través de la ropa. Y eso también lo hago pues para marcas y para personas individuales si les interesa. Buenísimo. Bueno, sabía que podían contratarte para eso, pero maravilloso. Pueden contratarme para eso. Bueno, y también te dedicas a ser como una vocera del legado de tu mamá, porque hablas también mucho del derecho a vivir dignamente. No es algo que es una tarea, pero lo haces. Lo hago Por mucho. Eso estás acá también. Me encanta. Me he reunido varias veces con la fundación desde que mi mamá se fue. Me parece una nueva misión de vida, que era algo que era muy importante para ella, pero no solamente porque era importante para ella, es importante para mí, también es importante para mí. Y quisiera como hacerle eco a todas las enseñanzas que ella dejó, que de una u otra manera se quedaron un poquito reservadas a su entorno, que era el campo médico, el campo pues de derecho. Claro, que salgan de ahí. Exacto, yo he construido una plataforma de gente que me sigue por otra cosa, entonces qué bueno poder contarlo. Y que además se vuelva lo que hablábamos hace un momento cuando entramos a comerciales, un tema del que se puede hablar. De la muerte, yo pienso que de la muerte hay que hablar. El hecho de que no hablemos de ella no quiere decir que no vaya a pasar. Lo único que quiere decir que no hablemos de la muerte es que vamos a estar menos preparados cuando llegue, porque va a llegar. Entonces ese también ha sido mi gran mensaje. Trato de comunicárselo a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, que igual mi entorno más cercano sabe,
así como mi hermano y yo y mi familia teníamos clarísimos los deseos de mi mamá, yo pensaría que los míos también están claros, pero hacer como una invitación a hablar, es que cosas tan sencillas como, y si me muero las llaves de la casa están en el segundo cajón, ese tipo de cosas, qué bueno saberlas, porque pues... Sí, y al final termina siendo esta la conclusión de nuestra conversación, ¿no? Acercarnos a este tema es mucho más saludable y gracias por venir a hablar de esto, por venir a contarnos un poco de ti y a compartirnos de cómo ha sido esta historia que ha tenido tanto detrás, pero mira también en lo que se convierte, ¿no? En compartir, en compartir para que otros que están oyéndonos, pues obviamente saquen de esto lo mejor posible. Gracias. Ana, ya saben, Ana Galán de Brigar, a la que pueden encontrar bueno, pasen por ahí, que yo me demoré 3 horas esta mañana viéndola y todavía me sigue gustando mucho su forma de comunicar. Gracias por esto de lo que hemos hablado hoy, a ustedes por ser tan respetuosos y por escuchar este tema tan importante del que sí hay que hablar. Un abrazo, los dejo ahora con Diego Reyes y con Eddie Riaño porque mañana será otro día y los van a acompañar después. Un abrazo.